Buenas noches. Desde el pueblo de San Luis estamos transmitiendo el programa Hablan los Abogados para el mundo entero. ¿Sabía usted qué es un abogado? ¿Es el derecho un mero hecho social? Consideramos que sí, porque el derecho se relaciona totalmente con lo social. Podemos considerarlo, podemos ver que el derecho estudia las teorías generales de la valoración que influyen sobre los seres humanos, estudia el comportamiento del hombre en sociedad, observa de qué modo el bienestar, los derechos y obligaciones de los hombres, así como la justicia social están relacionadas con los juicios morales. Mis hermanos, debemos comenzar observando el contraste entre los hechos y los valores morales. No son análogos cuando consideramos los valores como algo interno y subjetivo. Nos referimos a nuestra opinión y convicciones sobre el valor de las cosas. Cuando decimos que los hechos son algo externo y objetivo, nos referimos que los hechos son algo externo y objetivo. Nos referimos a estado de cosas o aspectos del mundo en lo que podemos creer basándonos en datos. ¿Sabía usted quién es el abogado? El abogado es el profesional del derecho, provisto de una irreprochable dignidad, no solo en ejercicio de sus funciones como profesional, sino como en su vida privada, con una conducta siempre apegada a la norma jurídica y a la ley morales. Hermanos, en el día de hoy, nosotros vamos a comenzar hablando de un tema. Y nuestro tema de hoy se relaciona al código de ética del profesional. El profesional del derecho, código de ética del profesional, artículo 1. Los deberes esenciales que la profesión de abogado impone a todo profesional del derecho son la probidad, la independencia, la moderación y la confraternidad. El profesional del derecho debe actuar con irresponsable dignidad, no solo en los ejercicios de la profesión, sino en su vida privada. Su conducta jamás debe infringir la norma del honor y la delicadeza que caracteriza a todo hombre de bien. Artículo 2. El profesional del derecho debe ser leal y veraz. Debe actuar de buena fe, por tanto no aconsejará ningún acto fraudulento, ni hará en su escrito cita contraria a la verdad. Para el profesional del derecho, él estará siempre ante que su propio interés la justicia de la tesis que defiende.
Bueno, artículo 3. En su vida, decimos que el profesional del derecho debe cuidar con todos esmero de su honor, aludiendo cuanto pueda afectar su independencia económica, comprometer su decoro y disminuir, aunque sea en mínima medida, la consideración general que debe siempre merecer. Debe, por tanto, conducirse con el máximo de rigor moral. La conducta privada del profesional del derecho se ajustará a las reglas del honor, la dignidad y el decoro, observando la cortesía y consideración que imponen los deberes de respeto mutuo entre los profesionales del derecho. Todos sabemos qué significa eso. Artículo 4. Los profesionales del derecho deben respetar y hacer respetar la ley y las autoridades públicas legalmente constituidas. El abogado como auxiliar y servidor de la justicia y colaborador en su administración no deberá olvidar que la ausencia de su deber profesional consiste en defender los derechos de su cliente con diligencia y estricta sujeción a la norma jurídica y a la ley moral. Artículo 5. En su alegato verbal o escrito, el profesional del derecho debe usar de la moderación y la energía adecuada, tratando de decir solamente lo necesario para la defensa de los derechos de las partes que patrocina. Cuando tuviere que criticar los fallos judiciales o los alegatos de su contrario, deberá atenerse de toda expresión violenta o sarcástica, y si la gravedad del caso exige energía en la expresión, deberá, no obstante, abstenerse de toda vejación inútil y de violencia impropia. Artículo 6. La publicación de avisos en los periódicos para el efecto de dar noticia de la dirección y los teléfonos es correcta, aunque no es aconsejable hacerlo en forma llamativa. Debe, en consecuencia, el profesional del derecho atenerse de toda publicación excesiva. El abogado no debe utilizar los periódicos para discutir los asuntos que les encomiendan, ni dar publicidad de la pieza del expediente en los asuntos no fallados, aún a menos que ello sea necesario para la corrección de conceptos cuando la justicia o la moral lo exijan. Una vez concluido el proceso, el abogado podrá publicar los documentos y actuaciones, así como también su comentario sobre lo mismo, en forma respetuosa e imparcial. Lo que antecede no incluye los estudios o comentarios exclusivamente científicos hechos en publicaciones profesionales, que deberán regirse por los principios de ética. También, 2, omitirse los nombres propios si la publicación puede perjudicar a una persona en su honor o en su buena fama. Artículo 7. La formación de la clientela debe fundamentarse en la capacidad profesional y en la honorabilidad
El abogado evitará escrupulosamente la solicitación directa o indirecta de cliente o solicitar asuntos por medio de entrevistas no justificadas por las relaciones personales, menoscabada la tradicional dignidad de la abogacía y comete una falta contraria a la ética. El abogado que así lo hiciere se hace pasible de severas sanciones disciplinarias. Ok. Vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. Dígame. Vea todos los días en danielconelpueblo.com y en justin.tv evangelizando. Lunes, Pastor Luis Fabián. Martes, Pastor Martínez. Miércoles con el Pastor Jerónimo. Y en la tarde, de 6 a 7, con la Pastora Marillesa. Los jueves, con la Pastora Juana Martes. Los viernes, con el Pastor Efraín Sabino. Y a las 4 de la tarde, Ammi López. De 5 a 6 de la tarde, Víctor Rodríguez. De 6 a 7, Miguel Rodríguez. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, el Pastor Adames. Y de 9 a 10 de la mañana, David Leonard Smith. Los sábados, Pastor Zacarías. De 5 a 6 y de 6 a 7, Pastor Santo Guerrero Blex. Los domingos con Cáliz Montes de Oca, de 8 a 9 de la mañana. Y de 9 a 10, Pastor Sanó. De 10 a 11 de la mañana con el evangelista Misael. Y de 11 a 12, Pastora Mónica Jerez. Y todas las noches, de 8 a 9 de la noche, retransmitido por el canal 10 de Red de Visa, cubriendo toda la provincia, Daniel con el Pueblo. Esta es la programación de danielconelpueblo.com y Pueblo Visión en justin.tv. Bueno, continuamos. Ahora nos vamos al artículo 8. El artículo 8 habla y dice lo siguiente: el abogado no permitirá que se hagan recomendaciones públicas de su bufete, se atendrá detener a gente que le procuren asuntos o clientes. Vamos a explicar esa parte. Por ejemplo, la oficina profesional de un profesional del derecho no debe, según ese artículo 8 de la ética profesional del derecho, no debe tener publicaciones, ni hacer anuncios, ni hacer recomendaciones, ni cabildear clientes. Eso es lo que explica ese artículo. Ejemplo, nosotros estamos hoy en este programa, pero nosotros nos vamos a tener y nos estamos teniendo de presentar nuestro número de teléfono y nuestra dirección. No la hacemos en el programa, aludiendo a al código de ética del profesional. Continuamos con el artículo 9. Dice el artículo 9: es incorrecto para un profesional ofrecer su servicio oficialmente o dar consejo no solicitado sobre asunto específico con el fin de provocar un juicio o de obtener un cliente, a menos que vínculo de parentesco o de amistad íntima con la persona interesada se lo impongan como un deber. Voy a explicar eso también. Ejemplo. Ejemplo. Nosotros, según el artículo 8, decíamos que no se pueden hacer publicidad. Pero ponemos el ejemplo de que mi hermano tenga un caso y yo tengo el conocimiento del caso de mi hermano, pero yo puedo acercarme a mi hermano, pero él es mi hermano. Y si él es mi hermano y tengo un parentesco con él familiar que me une, yo tengo que defenderlo. Pero yo no puedo hacer esto con un particular. Yo no puedo ir a demostrar a ninguna parte, a decirle, yo soy fulano, yo soy esto, yo soy lo otro, para tratar de ganarme ese cliente. Eso no es ético de un profesional. Continuamos con el artículo 10.
El abogado que directa o indirectamente pague o recompense a la persona que lo hubiere recomendado procede contra la ética profesional. El profesional que tenga reconocimiento del hecho de que un abogado acostumbre tal práctica con el propósito de obtener un cliente deberá denunciar el caso al colegio a fin de que se le apliquen la correspondiente medida disciplinaria. Entonces, podemos ver que el artículo 8, el artículo 9 y el artículo 10 se relacionan entre sí. Artículo 11. Es censurable que el profesional en derecho lleve a la prensa la discusión de asuntos que se hallan sui judice, ya sea directamente o de modo indirecto, haciendo firmar los escritos a su cliente. Sin embargo, es correcta la publicación en folleto de su escrito y de la sentencia, sin que pueda hacer lo mismo con los escritos de un contrario, si no está debidamente autorizado por el letrado que lo patrocina. Podemos ver que tienen una relación en común los 4 artículos. El profesional del derecho debe de atenerse, de hacer publicación, debe de atenerse, de pagar comisiones por un trabajo o por la adquisición de un cliente o de un caso. Es penado disciplinariamente por el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Artículo 12. Los profesionales del derecho pueden asociarse entre sí y aún es recomendable que lo hagan para asegurar la mejor atención de los asuntos. La asociación con terceros no profesionales en derecho con el propósito ostensible o implícito de aprovechar una influencia para conseguir asuntos es contraria a la dignidad profesional y en consecuencia pasible de sanciones disciplinarias. Explico el caso. Dice que los profesionales de derecho pueden asociarse, sí. ¿Por qué le digo podemos asociarnos? Porque un bufete de abogados puede ser un grupo de abogados, un grupo de profesionales del derecho que se unen en un servicio común para un determinado público. Entonces, pero asimismo, este mismo artículo publica y dice que no debe de ser un abogado asociarse en asuntos jurídicos con una persona que no sea profesional en derecho. Es sancionable, como dice el artículo 11. Pasamos al artículo 13. El profesional del derecho debe respetar las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para ejercer la profesión y atenerse de desempeñar cargos u ocupaciones incompatibles con el espíritu de la misma. El ejercicio de la profesión de abogado es incompatible con el desempeño de cargos u ocupaciones que impliquen traba o su independencia y lesionen su dignidad. El profesional del derecho debe reconocer su responsabilidad cuando ésta resultare de negligencia, error, inexcusable o dolo, obligándose a indemnizar los daños y perjuicios causados. Explicamos esa parte. Dice el artículo 13 que el profesional del derecho debe respetar las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para ejercer la profesión y atenerse de desempeñar cargos o ocupaciones incompatibles con el espíritu de la misma. Sencillamente, si usted es abogado y es nombrado en un cargo aludiendo a su profesión,
y desempeñando esas funciones, debe de tener mucho cuidado en compartir ese tipo de profesión con otras cosas que le perjudiquen tanto a usted como al cliente o a los demás. Puedo explicar parte de eso. Por ejemplo, en la ley 301, que es la ley que rige al notario, en el artículo 5 de la ley 301, ley del notario, especifica que el notario debe de ser notario, no debe compartir esa profesión de notario con nada más. Nada más. Solamente el notario es notario. Igualmente, cuando a un abogado lo nombran fiscal, lo nombran juez, esa profesión o ese cargo no es compatible con ningún otro cargo, porque usted no puede ser juez y parte. Usted debe de estar en una sola parte, y eso es penado por la ley y el Código de Ética del Profesional del Derecho. El artículo 14, que es el que habla que el profesional del derecho debe reconocer su responsabilidad cuando ésta resultare de negligente, error inexcusable o dolo, obligándose a indemnizar los daños y perjuicios causados. Decíamos al comenzar que el profesional del derecho lo mínimo que debe de tener es ser responsable. Y si usted es una persona responsable, si usted es un profesional que se respeta, debe de tener la suma responsabilidad de reponer su daño de acuerdo al artículo 14 del Código de Ética, que el daño y perjuicio que usted le pueda causar por un error, porque somos humanos, un error involuntario que pueda causarle a un cliente, no debe de esperar que ese cliente tenga que demandarlo a usted para usted aceptar que usted cometió un error. Entonces, cuando esta resultare de negligencia, error inexcusable o dolo, obligándose a indemnizar los daños y perjuicios causados. Entonces, hermano, colega, aprendamos a ser responsables y a cumplir con lo que dice nuestra ley. Dentro de poco vamos a pasar a una pausa y luego retornaremos a nuestros estudios siguiendo con el artículo 15. Dígame ahora. Vea todos los días en danielconelpueblo.com y en justin.tv evangelizando. Lunes, Pastor Luis Fabián. Martes, Pastor Martínez. Miércoles, con el Pastor Jerónimo. Y en la tarde, de 6 a 7, con la Pastora Marillesa. Los jueves, con la Pastora Juana Martes. Los viernes, con el Pastor Efraín Sabino. Y a las 4 de la tarde, Ammi López. De 5 a 6 de la tarde, Víctor Rodríguez. De 6 a 7, Miguel Rodríguez. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, el Pastor Adames. Y de 9 a 10 de la mañana, David Leonard Smith. Los sábados, Pastor Zacarías. De 5 a 6 y de 6 a 7, Pastor Santo Guerrero Blake. Los domingos, con Cáliz Montes de Oca. De 8 a 9 de la mañana. Y de 9 a 10, Pastor Sanó. De 10 a 11 de la mañana, con el evangelista Misael. Y de 11 a 12, Pastora Mónica Jerez. Y todas las noches, de 8 a 9 de la noche, retransmitido por el canal 10 de Red de Visa, cubriendo toda la provincia, Daniel con el Pueblo. Esta es la programación de danielconelpueblo.com y Pueblo Visión en justin.tv. Continuamos con el artículo 15. Pero antes, quiero decirle algo.
un minuto para decir algo. El hecho de nosotros entrar hoy a explicar algo del Código de Ética del Profesional del Derecho es con el hecho de documentar a la persona que quizás no conocemos o que conocemos poco de esto. Y ahora, en el próximo minuto siguiente, yo voy a explicar algo que quizás va a ser de conocimiento de todo público en general. Y debemos de saberlo y conocerlo. Y máxime el profesional del derecho. Así que las personas que me estén oyendo, que sean abogados, profesional del derecho, debemos de poner atención a este artículo. Capítulo 2 del secreto profesional. Dice aquí, el secreto profesional constituye a la vez un deber de cuyo cumplimiento ni ellos mismos pueden eximirse. Es un derecho con respeto a los jueces, pues no podría escuchar expresiones confidenciales si supiese que podía ser obligado a revelarla. Y llamando el profesional en derecho a declarar como testigo, debe concurrir a la citación, pero en el acto y procedimiento, y procediendo con la absoluta independencia de criterio, deberá negarse a contestar aquella pregunta cuya respuesta a su juicio sea susceptible de violar el secreto profesional. Explicamos esa parte. Por ejemplo, todos sabemos que el profesional del derecho en cierto momento tiene un cliente y ese cliente pudo cometer un delito grave. Y cuando ese cliente te llega a tu oficina, tú como profesional del derecho, tú debes de saber toda la verdad. Y si tú sabes toda la verdad, hay momentos que tú no puedes divulgar esa verdad. Tú no puedes divulgar ese secreto. Porque el cliente fue a tu oficina y te dio la oportunidad de saber qué fue lo que sucedió. Pero tú como profesional del derecho tienes que tener la capacidad, el desenvolvimiento para tú poder defender a esa persona. Pero llega el momento, como dice ese artículo, que en un juicio o en una audiencia, el juez te puede preguntar a ti algo sobre de ese secreto, pero ese secreto te puede perjudicar hasta no sé dónde, puede perjudicar a ese cliente tuyo o a esa persona. Entonces tú tienes que saber cómo manejarte, porque ese secreto no se puede divulgar en ese momento. Entonces, te pongo otro ejemplo. Hay personas que llegan donde un notario público a hacer un testamento. El testamento tiene cláusula y tiene cosas que son susceptibles de secreto profesional. Entonces, porque a ti te pregunten, tú no puedes divulgar ese secreto hasta que no llegue el momento necesario de decirlo. Entonces, ¿estamos claros en cuanto a esa parte? Artículo 16. Obligación. La obligación del secreto se tiende a la confidencia efectuada por tercero. El profesional en derecho, en razón de su ministerio, por eso debe guardar reserva acerca de las conversaciones llevadas a cabo para realizar una transacción que fracasó y respeto de los hechos que la ha conocido solo por tal medio. El secreto cubre también la confidencia interpretativa de los colegas. Importante. Entonces, decimos que nosotros como profesional del derecho
debemos de tener sumamente